has dado más de lo que has recibido. Lo sabes tú y lo sabe esa cuenta que llevas dentro, aunque te dé vergüenza llevarla. Has ayudado a gente que después ni siquiera contestó a tus mensajes. Has dado tiempo, dinero, atención y has visto cómo se lo llevaba la corriente, sin un gracias. Y un día tomaste una decisión que parecía inteligente: cerrar la mano, dar menos, proteger lo tuyo. Y desde entonces, sé honesto, no tienes más, tienes menos. Menos gente cerca, menos ganas, menos vida en circulación. Hoy vamos a mirar la ley que explica las dos cosas a la vez. ¿Por qué no volvía nada? ¿Y por qué al cerrar la mano volvió todavía menos? Porque fíjate en la paradoja. Las cosas que soltaste sin pensar, el favor que hiciste sin calcular, la puerta que abriste a alguien sin cobrar peaje, son exactamente las que años después te volvieron multiplicadas por caminos que no habrías sabido dibujar. Hay una filosofía que lleva 2500 años observando ese movimiento y le puso nombre mucho antes de que alguien lo llamara ley del rebote. Hoy vas a entender cómo funciona y sobre todo por qué a ti dejó de funcionarte. Y déjame decirte lo que este vídeo no es. No es karma cósmico con contabilidad celestial ni ley de atracción. No vas a visualizar nada ni a lanzar intenciones al universo. Y tampoco es lo otro que quizá viniste a buscar. Esto no va de soltar a una persona para que vuelva. Usar el desapego como táctica es apego con disfraz. Y aquí no hacemos eso. Es filosofía observada y un experimento medido que te voy a enseñar. 5 claves para entender por qué lo que sueltas vuelve y por qué lo tuyo no estaba volviendo. Y quédate hasta el final, porque la quinta no habla de lo que das, habla de lo que llevas años guardando y no está en ningún bolsillo. 5 claves. Las 2 primeras te van a explicar la cuenta que llevas. Esa de doy más de lo que recibo. La tercera es la que nadie cuenta. Y te aviso. A mí me tocó donde duele. La cuarta es la más delicada porque va de personas. ¿Y la quinta? La quinta es donde este vídeo deja de hablar de lo que das y empieza a hablar de ti. Pero antes una pregunta. Respóndela con memoria, no con teoría. ¿Alguna vez hiciste algo por alguien sin pensarlo? Una ayuda, una hora de tu tiempo, presentar a 2 personas y años después ¿te llegó algo bueno por una puerta que tú no habías tocado? Si te pasó, no fue casualidad. Tiene mecánica, tiene hasta un experimento que la midió. Y hoy la vamos a ver entera. Ponte cómodo, respira, vamos, piensa en una semilla. Un grano tiene exactamente 2 destinos, el puño o la tierra. En el puño está a salvo. Nadie te lo quita, lo controlas, lo ves y ahí se queda. Idéntico, seco, solo. Nadie ha visto nunca germinar una semilla apretada. El que siembra hace algo que al miedo le parece una locura. La suelta, la pierde de vista. La tierra se la traga y durante meses no hay nada, ni recibo, ni acuse de recibo. Y cuando vuelve, fíjate bien en cómo vuelve, porque aquí están las 3 reglas que vamos a usar hoy. No vuelve el grano, vuelve la espiga, otra cosa más grande. No vuelve por donde se fue por el aire y vuelve por debajo, por raíces que nunca verás. Y no vuelve cuando tú quieres. Vuelve en su estación, no en tu calendario. El Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, cierra su último capítulo, el 81, con una aritmética que parece un error de imprenta. El sabio no atesora. Cuanto más hace por los demás, más posee. Cuanto más da, más tiene. No es poesía motivacional, es la descripción exacta de cómo se comporta una semilla. Y tú llevas años con el puño cerrado, preguntándote por qué no crece nada. Primera clave. La libreta. Es lo que tu miedo hace con cada cosa que das. Apuntarla. El favor de marzo.
las veces que llamaste tú, lo que pusiste en aquella mudanza, en aquella crisis, en aquel proyecto. No la llevas en papel, la llevas en el pecho y se abre sola cada vez que dices o piensas con todo lo que yo he hecho por él. Dar apuntando no es dar, es prestar. Y un préstamo no circula, se queda quieto, esperando el pago, generando intereses de rencor. La semilla que apuntas no está sembrada, está fichada. Le has puesto un hilo de vuelta y el hilo la mantiene en tu mano aunque la hayas entregado. El coste, vives rodeado de deudores. Cada persona a la que diste algo se convierte en tu libreta, en alguien que te debe, y no se puede querer bien a un deudor. Por eso tu generosidad te está dejando más solo en vez de más acompañado. No repartes regalos, repartes vencimientos. El Tao Te Ching, en el capítulo 51, describe cómo da la vida misma. Engendra sin apropiarse, obra sin retener. El sol no factura la primavera. La tierra no persigue a la espiga para recordarle de dónde salió. Todo lo que funciona en el mundo da así, sin quedarse el recibo. Solo nosotros damos con copia en papel. La práctica en silencio. Esta semana haz una cosa por alguien y prohíbete mencionarla. A esa persona, a terceros y a ti mismo. Cuando tu cabeza vaya a apuntarla, dila por dentro, sembrada, y cierra la libreta. Verás lo que cuesta. Ese esfuerzo es el músculo que vamos a entrenar. Quedan 4. Y la segunda responde a la pregunta que te ronda desde el minuto 1. Si lo suelto de verdad, ¿por dónde vuelve? Hay un experimento que lo vio pasar. Segunda clave, la circulación. Tu miedo hace una cuenta muy simple. Lo que doy se resta. 1 hora dada es 1 hora menos. 1 euro dado, 1 euro menos. Con esa aritmética, cerrar la mano es pura lógica. Esa aritmética solo funciona en un almacén. Y la vida no es un almacén, es un campo. Lo que sueltas no se resta. Entra en circulación, deja de ser tuyo y se pone a viajar. Y esto no lo dice solo un libro antiguo. Hace unos años, 2 investigadores, Fowler y Christakis, midieron algo asombroso. En cadenas de juegos experimentales, cuando una persona se comporta con generosidad, la persona que la recibe se vuelve más generosa con un tercero, y ese tercero con un cuarto. El gesto se contagia hasta 3 grados de separación. Tu semilla alcanza a gente que no conocerás jamás. Y ahora dale la vuelta, porque el experimento también es un espejo. Si los tuyos viajan hacia afuera, ahora mismo hay gestos de desconocidos viajando hacia ti, empujados por alguien que nunca sabrás quién fue. Las raíces conectan campos que la superficie no ve. El retorno no viaja por el aire, viaja por debajo. El coste de no creerlo, todo lo que tienes parado, el dinero que duerme por miedo, el conocimiento que no compartes por si te lo copian, el contacto que no presentas, el talento en el cajón. El Tao Te Ching, en el capítulo 42, tiene la frase más antiintuitiva del libro. Hay cosas que menguan al acrecentarlas y se acrecientan al menguarlas. Acumular sin circular mengua, se llena el granero y se vacía la vida. Dar mengua el montón y acrecienta el campo. En silencio, esta semana, elige una cosa tuya que lleva más de 1 año parada. Un libro que no vas a releer, ropa que no vuelves a ponerte, algo que sabes hacer y alguien necesita, y ponla a circular. Sin ceremonia, un solo objeto, una sola vez. Mira lo que se mueve por dentro cuando sale por la puerta. Y sin embargo, el experimento tiene una letra pequeña que casi nadie lee. La cadena solo se pone en marcha si el primer gesto es limpio. Y aquí es donde entra la tercera clave. La razón por la que a ti el rebote dejó de funcionarte. Te aviso, no te va a gustar mirarla.
Quedan 3. Y la siguiente es la que nadie cuenta. Un segundo. Para. Mientras me escuchabas hablar de dar, ¿qué estaba haciendo tu cabeza? No se estaba, aunque fuera bajito, echando cuentas. Si suelto esto, ¿cuánto tarda en volver? ¿Y cuánto vuelve? Ahí está. ¿La oyes? La libreta. Apuntando sola, incluso dentro de un vídeo sobre soltarla. No te juzgo. Es el músculo de siempre. Te lo señalo. Seguimos. Tercera clave. Y aquí está lo que nadie cuenta. La mayoría de la gente no da, invierte. A mí me tocó donde duele, así que te lo digo despacio. Dar con un hilo atado. Atención con expectativa de atención. Favores con fecha de vencimiento silenciosa. Generosidad que es, en realidad, una solicitud con papel de regalo. Y el rebote no funciona con hilo, no por castigo, sino por pura física. Si hay hilo, no has soltado. El grano sigue en tu mano aunque esté enterrado. No sembraste. Escondiste la semilla en la tierra para poder desenterrarla cuando te haga falta. Vamos por capas. La primera. El hilo te deja mirando el camino. Das el lunes y empiezas a esperar el martes. Y esperar el retorno es perseguirlo. La versión sentada de perseguir, pero perseguir al fin y al cabo. Y ya sabes, si viste el vídeo anterior, lo que la persecución le hace a lo perseguido, lo empuja. La espera con hilo es un puño cerrado a cámara lenta. La segunda capa, el otro nota el hilo. Siempre. Un regalo con hilo pesa. Se recibe como se recibe una deuda, con el cuerpo un poco encogido. Tú también lo has sentido alguna vez. Alguien te dio algo y supiste, sin saber cómo, que acababas de firmar. Por eso, tus gestos más generosos a veces alejaron a la gente en vez de acercarla. No recibían un grano, recibían un contrato. Y la tercera capa, la que me costó años, el dar para recibir, es la forma más elegante que existe de seguir agarrando. Te permite sentirte generoso y seguir con el puño cerrado por dentro. El Tao Te Ching, en el capítulo 38, lo desmonta en una línea. La virtud superior no se exhibe como virtud, y por eso tiene virtud. El dar que se mira a sí mismo dar, que se apunta, que se anuncia, que espera aplauso o devolución, deja de ser dar en el momento exacto en que se cuenta. No hay semilla, hay una operación. Y la honestidad completa porque este canal no vende contratos. Soltar de verdad significa aceptar que a veces no vuelve. Esa semilla concreta puede caer en roca. La ley no garantiza cada grano, garantiza el campo. El que siembra sin hilo cosecha, no siempre donde sembró. La práctica es una sola pregunta. En el momento de dar, ¿esto lo suelto o lo lanzo con hilo? Si hay hilo, tienes dos opciones honestas. Córtalo o no des todavía. Las dos valen más que un regalo contrato. Y ahora viene el terreno delicado, porque una cosa es soltar objetos y horas, y otra es sembrar donde más miedo da, en personas. Ahí es donde va la cuarta clave, y trae una historia mía que no he contado hasta ahora. Quedan 2. Cuarta clave. Las personas. Lo más difícil de dar sin hilo no es dinero ni tiempo, es cuidado. Piensa en cómo suena el cuidado con hilo, con todo lo que he sacrificado por ti. Después de todo lo que hice, ¿así me lo pagas? El amor de madre, de padre, de pareja, de amigo, convertido en libreta. Y el giro duele. El cuidado que exige cosecha deja de abonar y empieza a atar. El otro ya no recibe amor, recibe cuotas. Y una persona que se siente en deuda hace lo que hacen todos los deudores, me evita al acreedor. El coste lo conoces, gente que quisiste con toda tu alma esquivándote. No porque dieras demasiado, porque cobrabas en silencio. Y la parte honesta, que en este canal ya comentamos una vez. Sembrar no es dejarte drenar. Hay suelos que pisan lo que reciben, y elegir la tierra no es avaricia,
es respeto por la semilla. A quien le das es parte del dar. Pero cuando la tierra es buena y tú sabes cuándo lo es, se siembra sin hilo o no se siembra. El Tao Te Ching, en el capítulo 27, guarda una imagen preciosa. El buen andar no deja huellas. El sabio cuida de los hombres y no abandona a ninguno. Cuidar sin dejar huella, sin surco de cobro, sin marca de esto lo hice yo. El cuidado más grande es el que el otro no tiene que devolver, solo continuar. Hoy quiero contarte algo. En mis primeros meses por mi cuenta, después de dejar el banco, un conocido me pidió consejo. Le iba mal, un negocio pequeño, números que no salían. Y mi cabeza, que venía de 20 años de banca, dijo lo que decía siempre. Esto se cobra. Yo apenas tenía clientes, necesitaba cobrar. Le regalé la tarde entera. Volví a casa sintiéndome un poco tonto. ¿Para qué te voy a mentir? Con la libreta abierta, apuntando sola. Y pasaron los meses y me olvidé. Hasta que una mañana en la terraza, tendiendo ropa con las pinzas en la mano, el teléfono empezó a sonar. Un número desconocido. Me dio tu contacto fulano. Dice que eres el único que explica esto claro. Mi primer cliente de verdad llegó por la única tarde que no coticé. Por una raíz que yo no había trazado. Y esto es lo que quiero que te lleves. Yo no di aquella tarde para que volviera. De hecho, estuve meses convencido de que la había perdido. Volvió porque la solté. Si le hubiera puesto hilo, te ayudo y me recomiendas. Aquel hombre habría recibido un contrato, no una tarde. Y los contratos no se recomiendan a nadie. Si de todo este vídeo te llevas una sola frase que sea esta, nada puede volver a una mano cerrada. La práctica en silencio. Hoy, dale a alguien que quieres algo que le guste. Su café hecho, un rato de escucha entera, ese gesto que sabes, sin decir para que veas, sin recordárselo después, sin apuntarlo. Siembra y borra la huella. Eso es cuidar a lo grande. Y queda la última clave, porque hay una cosa que llevas años sin soltar. Y no está en tu bolsillo ni en tu libreta. La llevas puesta. La última, la que no habla de lo que das. Quinta clave, tú. Porque lo último que guardas no es un objeto, es un personaje. La versión de ti que da para valer, el imprescindible, la que siempre puede, el que compra su sitio a base de favores. O su gemelo exacto, la versión que se cerró para no ser herida otra vez, el puño con biografía. Y la pregunta incómoda, si nadie te debiera nada, ¿quién serías? Ese es el coste final de la libreta. Has construido tu valor sobre lo que se te debe. Y lo que se te debe no te acompaña por las noches, solo te mantiene contando. El Tao Te Ching, en el capítulo 45, deja la salida señalada, la gran plenitud parece vacía, y su uso es inagotable. La mano abierta parece vacía. Esa es la ilusión óptica que te ha tenido apretando media vida. Pero mírala bien, la mano es el único órgano que para dar y para recibir hace exactamente el mismo gesto. Abrirse. El puño no puede perder nada, es verdad. Tampoco puede recibir nada. Elegiste una caja fuerte y vives dentro. Tu práctica. Suelta hoy un trocito del personaje. Si eres el que nunca pide, pide una ayuda pequeña. Si eres la que siempre puede, di una vez, hoy no puedo. Verás que el mundo no se cae, se airea. Y ahora no te vayas, porque esto no se piensa, se hace con la mano. Ahora, te llevo yo, son 30 segundos. Cierra el puño, fuerte. Siente ahí dentro todo lo que llevas apretando, lo que diste y no volvió. La cuenta, el personaje, apriétalo un poco más. Ahora suelta el aire y abre la mano, despacio, palma arriba. Quédate un momento mirándola. Así se siembra, así se recibe.
Es el mismo gesto y ya sabes hacerlo. Y esta noche el reto. Pequeño y en silencio, un dar sin remite. Paga el café del siguiente. Deja el libro que ya leíste donde alguien lo encuentre. Escribe un gracias a alguien que no puede devolvértelo. Una condición única, que no pueda volver a ti. Ni el gesto, ni la foto, ni el mérito. Sin contarlo, sin publicarlo, sin apuntarlo. Una semilla limpia. La primera del campo nuevo. Ahora vamos a llevarnos el mapa entero, en 5 frases. La libreta. Dar apuntando es prestar, y lo prestado no circula. La circulación, lo que sueltas viaja por raíces que no ves, y vuelve por donde no miras. El hilo. Dar para recibir es seguir agarrando con papel de regalo. Las personas cuida sin dejar huella y elige la tierra, que también es respeto. Y la mano para dar y para recibir, el gesto es el mismo, abrirse. Y la frase transformada para que se venga hoy contigo. Nada puede volver a una mano cerrada, pero hoy la has abierto. Así que a partir de esta noche todo puede volver. No sabes cuándo, no sabes por dónde. Las espigas no avisan, brotan. Puede que algo tuyo esté viajando ahora mismo por una raíz que no ves. Tu único trabajo era abrir la mano. Ya está hecho. No te voy a pedir un like. Te voy a pedir la semilla. El dar sin remite de esta noche. Hazlo de verdad. Y cuando lo hayas hecho, sin contar el qué, porque contarlo le pondría hilo. Déjame una sola palabra en comentarios. Doy. Solo eso. Y dime desde qué ciudad me escuchas. Leo cada comentario. Si quieres seguir mirando la vida desde el Tao, suscríbete. Aquí seguimos cada semana pensando en voz alta, sin fórmulas mágicas y sin gurús. ¿Y si llegaste hasta aquí con tu cuenta en la cabeza? Todo lo que diste, todo lo que no volvió, haz una última cosa por mí. Mira la palma de tu mano. Esa cuenta se llevaba en un puño. Ya no tienes dónde guardarla. Tú no eres el granero, eres el sembrador. Y no te vayas todavía, porque esta ley tiene otra mitad, porque lo que persigues se aleja. Es el vídeo con el que abre esta serie y las dos mitades se entienden juntas. Aquí, a este lado, te espero dentro. Alquimia interior.